Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 26 de noviembre del 2020. Pues como siempre transmitimos desde la ciudad de Bucaramanga y les damos la bienvenida también a nuestro segmento Psicología Cristiana. Lo dirige la doctora Ana Keleyan. Así es que le damos la bienvenida. Doctora Ana, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, por aquí también, muy bien, con un tema raro pero pertinente a esta época de pandemia y vamos a tener el tema del estrés extremo. ¿Qué es el estrés? Bueno, es como nuestro motorcito. El estrés se denominó al principio como un síndrome de adaptación. Un médico canadiense dijo justamente esto, ¿no? Como que la gente se adapta y realmente somos personas que nos adaptamos. Nos adaptamos al clima, nos adaptamos al campo o a la ciudad, algunos quejándose, pero igual adaptados. Y bueno, esto tiene que ver con que internamente podemos adaptarnos, pero resulta que muchas veces este síndrome de adaptación pasa a ser como un peso muy grande y esto se transforma en estrés y este estrés no es sencillo de llevar. En esta época de pandemia donde uno diría, bueno, trabajo cómodo desde mi casa, trabajo como más tranquilo y sin embargo es totalmente al revés. Tenemos más horas de trabajo en horas no acostumbradas, algunos se quedan hasta muy tarde y otros se levantan mucho más temprano para no tener a los niños dando vueltas por ahí en las conexiones o en el trabajo que necesita concentración. Entonces, claro, hay una rotación en los horarios, en los tiempos, todo se desorganiza porque bien o mal, teníamos una rutina, una organización. Bueno, la pandemia nos ha dejado todo esto, ¿no? Por un lado, lo lindo de estar juntos, lo lindo del Día de Acción de Gracias, lo lindo de saber que no tenemos que conducir o viajar varios kilómetros o bastante tiempo, pero realmente este estrés al que me refería es como primero una reacción de alarma. Uno de golpe siente que está muy cansado, muy agotado. Entonces resiste. Esta posición de resistencia es muy del ser humano, muy de decir, bueno, ya llegarán las vacaciones o ya llegará el feriado del Día de Acción de Gracias. La verdad es que el agotamiento empieza a sentirse y este estadio que sigue de agotamiento es en el que se puede perder esa adaptación. Uno se desenfoca, sale de lo común. Entonces, en esta parte podemos darnos cuenta que hay un estrés. Pero además de eso, tenemos otra cuestión, que es que cuando no nos volvemos de ese estrés, sino que nos dejamos llevar por tantas cosas que suceden en el día y que nos manejan la vida, entonces empezamos a sentir como un vacío emocional, es como que hay algo que nos deprime, esos sentimientos de bajón, de depresión, de tener una actitud negativa hacia la vida. Bueno, estas cosas empiezan a darse a veces en discusiones o en peleas y otras veces en aislamiento. De una forma o de otra se hace extremo. Por eso hablamos de un estrés extremo. No el estrés de todo el tiempo, de todos los días, como para seguir adelante, sino más bien como la forma de entenderlo deliberadamente. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es justamente que ese estrés se nos puede ir de las manos.
Y los primeros que se dan cuenta son los de alrededor. Los primeros que se dan cuenta son los de alrededor. Este nos lleva a algo que se llama síndrome del quemado o burnout. Este burnout es muy maligno y nos trae un agotamiento emocional. Es especialmente en esta época de pandemias, siempre se da en las profesiones que tienen que ver con el contacto con las personas, por ejemplo, los enfermeros o los médicos o los psicólogos, personas que están todo el tiempo con gente, los bomberos, los policías, aquellas personas que inclusive están en riesgo, los docentes que tienen demasiada carga, inclusive ahora que no están yendo a las escuelas, algunos, igualmente de sentirse como abrumados. Y empieza, como yo digo, este agotamiento emocional, que no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo de llevar? Cuando empiezan estos síndromes, no son de golpe, son graduales. Entonces hay como una exposición gradual al desgaste laboral. Hay una exposición gradual. Ese desgaste que tiene que ver con la profesión, que tiene que ver con el oficio de alguien, trae muchas consecuencias. Una de estas es justamente ese agotamiento en no querer ya ni siquiera buscar la emoción correcta. Y a veces las emociones se nos salen de cuadro y nos vamos, nos dispersamos, o a veces al revés. Hay momentos en que no queremos ni discutir. La persona que tiene el síndrome de burnout tiene esa característica, que está agotado mentalmente. También hay un desgaste que tiene que ver con los ideales. Yo tenía proyectado para el 2020 tal cosa y no lo pude hacer. La pandemia me desgastó. Tuve que estar en casa, tuve que luchar con la enfermedad de algún familiar, yo misma quizás tuve que estar sobrellevando el COVID. Bueno, todo esto trae sí o sí un desgaste de lo ideal, de aquellos proyectos que teníamos para este año, de aquellos momentos en que todo parecía a principio de año, brindábamos en Año Nuevo, pensando en todo lo que íbamos a hacer. Verdaderamente, yo no puedo decir eso porque para mí la pandemia me ha encerrado en un departamento sola y verdaderamente he sido muy productiva, gracias a Dios. He escrito 2 libros, ahora los cursos de psicología cristiana, los cursos de neurociencia, los cursos de coaching cristiano, todo esto que yo hago ahora es por Zoom, ya era antes virtualmente, pero ahora tiene otra mirada. Entonces, armar este mismo programa ha sido algo como una bendición de la pandemia, pero claro, no es así para todos. Cuando nosotros miramos, en general el mundo está de luto, está de duelo. Entonces, todas las consecuencias del duelo, y en Argentina, desde donde estoy hablando más ahora, porque ayer falleció un ídolo, Diego Maradona, entonces está duelo sobre duelo, están las pérdidas económicas, además de la salud. La verdad es que tengo la capacidad de decirles, porque he vivido el burnout. En mi profesión, allá hace muchos años, es cuando van al médico y hacen todos los estudios, todos los análisis, y te dicen, no es nada, no tenés nada, tenés estrés, claro, pero ese estrés me llevó al hospital, me llevó a internarme, me llevó a frenar las actividades. Cuando uno tiene que frenar las actividades, es porque
la realidad es que no podemos ponerlo como una posibilidad de logro, ¿eh? Aunque aprendemos mucho, me parece que no estamos como para decir, bueno, es un logro. Sí es una experiencia, y es una experiencia que me ha servido para hoy poder hablar con ustedes, pero la verdad es que el burnout no es nada simpático, ¿eh? Muy por el contrario, es desgastante, decíamos, de los ideales de los proyectos, y también produce un sentimiento de falta de logros. Entonces, frente a este panorama, nosotros podemos entender que además de la angustia y el agotamiento emocional, también hay algo que se llama despersonalización. Yo no siento que soy yo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que tenga un problema psiquiátrico, ¿eh? Esa es otra despersonalización. Pero yo me refiero al hecho de sentir que esta no es la manera en que he vivido, ni la manera en que proyectaba vivir, ni la manera en que otros querían que viviera. Por lo tanto, lo llamo despersonalización, ¿eh? Y en esta despersonalización le agrego que hay una falta de realización personal. Entonces, me doy cuenta que ya no me veo dentro de lo que estaba haciendo, dentro del mundo, y sigo haciéndolo porque sigo en automático, sigo como en piloto automático, ¿eh? Sigo directamente sumándome a lo que siempre hice. Entonces no dejo lo que estoy haciendo, pero ya estoy tan desgastado que pongo el piloto automático. Ahora bien, hablando de piloto, les voy a contar que hay unas competencias que se hacen que justamente se llaman burnout, estar quemado, ¿eh? Y justamente se trata de una competencia en auto, en unos autos viejos, pero que se preparan de una manera increíble. Se invierte mucho dinero para hacer que tengan mucha velocidad, y también se los prepara con cámaras especiales que miran hacia afuera y que miran hacia adentro del habitáculo del auto. Entonces van dos personas, uno es el que conduce, el corredor, y un acompañante. ¿Cuál es el sentido de esta competencia? Porque no es una carrera, no están preparados para correr, y sin embargo están preparados para mucha velocidad, pero la carrera no se trata de correr, se trata de acelerar y frenar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Los neumáticos empiezan a recalentarse de tal manera que se empiezan a incendiar. Se prenden fuego, se queman y se quema el auto porque está frenado y a la vez está acelerado. El fuego empieza a salir por el motor, por todo el combustible que tiene el auto, y lo que tienen que lograr el piloto y el copiloto es salir del auto en llamas, salir ilesos del auto en llamas, corriendo riesgo su vida. Y este es el símbolo justo del burnout, porque la persona sigue andando en automático, sigue como acelerando rutinariamente, pero frenando porque no tiene ya más incentivo. Y termina quemado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene burnout? Miren, esta es la mejor representación. Estos son fósforos, son fósforos comunes, cerillos, pero hay uno que está un poquito más arriba. Entonces, cuando una persona se le quema la cabeza, como este cerillo, rápidamente empieza a quemar, sobre todo a los que están cerca. Los que están cerca, más horas con esta persona,
son los que se dan cuenta que la persona se está quemando, porque les afecta a ellos también. Y la realidad es que los compañeros de trabajo, en este caso de la pandemia, la familia que está en casa, se dan cuenta de que esta persona no solo que se está agotando, sino que está desgastando a los de alrededor. Entonces, empiezan síntomas que son cognitivos. En el pensamiento, que se vuelve un pensamiento rígido, rutinario, intolerante, un pensamiento inflexible. Esas mentes cerradas se cierran más. Esas mentes que antes podían ver la vida de una manera diferente, están tan acelerados y se están quemando la cabeza de tal manera que ya no pueden salir del auto. Necesitan ayuda urgente. Entonces empieza el tema de los nervios y también de las ideas de culpa, porque la persona no se siente bien y estos síntomas cognitivos hacen que la persona tenga eso, tenga un sentido de que ya no sirve para nada, que ya no puede mantener la familia, que ya no está alegre, que no puede concentrarse, que a veces está escuchando pero no entiende lo que se le dice, aunque sea algo muy sencillo. Es más, las cosas de todos los días, los niños le pueden hablar y la persona está como con la mente ida, con la mente pensando en otra cosa. Entonces, son personas que ya no les queda tolerancia a la frustración. Entonces, al tener una baja tolerancia a la frustración, parece que fuese un círculo vicioso. Estos síndromes cognitivos, no estoy bien, estoy peor. Cuando estoy peor me frustro, pero no puedo salir de esa frustración, de ese sentimiento. Entonces, todo lo que tengo está cambiado, porque mi cabeza, mi mente está cambiado. Ya no pienso igual, ya no veo el mundo de la misma manera. Entonces, hay una segunda parte, además de lo cognitivo, que es la parte afectiva. ¿Cómo es que esta persona se va a relacionar en el afecto con los demás? Si está quemado, lo único que puede hacer es quemar a otro de al lado, pero ya no puede sobrevivirlo. Lamentablemente, esto nos puede pasar con un sentimiento de tristeza, de abatimiento, uno de esos sentimientos de decir yo ya estoy al final. Y muchas veces tengo ideaciones de miedo a morir, de hasta veces ideas delirantes o ideas suicidas, esto que hablábamos al principio, este vacío emocional y un sentimiento de enojo, a veces con violencia, a veces con ira, pero a veces no, a veces con depresión y un autoenojo. Estoy enojado o enojada conmigo misma. No puedo salir de este círculo que me tiene atado. Ya no me interesa nada, estoy siempre aburrido, no puedo de ninguna manera tener éxito. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tenía una autoestima quizás común, obvia, no tenía mayor estima de la que se debe tener, como dice la palabra, pero sí tenía una autoestima normal, pensaba de sí como si fuese con una medida, con cordura, pero ahora tiene una baja autoestima, porque ya no puede salir, se siente incompetente, cree que ya no tiene valor todo lo que haga. Como decíamos, no puede pensar en sus ideales, no puede pensar en el futuro con esperanza, con gozo, con un sentido de lucha. ¿Por qué? Porque está empezando a quemarse, y esa realización personal ha quedado muy atrás, muy de costado. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la estabilidad.
estabilidad afectiva, la estabilidad cognitiva. Se empieza a perder y empiezan a salir sentimientos depresivos. Si uno escucha a una persona que está entrando en el síndrome de burnout, ve que su discurso siempre es negativo. En realidad, si solo quedara en el pensamiento, en lo cognitivo y en lo afectivo, uno podría decir, bueno, está más retraído, está más callado o callada, pero no queda ahí. Sigue en todas las áreas, y una de las áreas son las conductas. ¿Qué comportamiento tiene una persona que tiene el estrés extremo? ¿Qué comportamiento? Sobre todo ahora con el tema que nosotros estamos viendo todos los días, que es la pandemia. Bueno, esa persona ya no produce. Por eso después se siente en inferioridad, porque no puede rendir lo mismo que rendía, en cualquier área que trabaje. No puede producir, está distraído, a veces está agresivo, a veces se nota que está inquieto. ¿Por qué? Porque todas estas son reacciones del comportamiento de personas que no son felices, de personas que no están en su equilibrio, que no están en armonía. Es posible que si tienen un temperamento de base que es bastante extrovertido, que entonces tengan siempre deseos de discutir, siempre deseos de, inclusive de sufrir accidentes, pero por imprudencia, porque no lo pueden manejar. Entonces yo quiero mostrar que muchas de las cosas que suceden en pandemia también pueden suceder fuera de pandemia, pero ahora se agudiza. Esto se agudiza estando en casa, estando limitado en las posibilidades de hacer, de producir. ¿Cuántas cosas que teníamos pensado para este año no pudieron ser? No pude comprar, no pude vender, no pude lograr, no pude ganar. Bueno, todo esto implica que me siento decaída, frustrada. ¿Y qué pasa encima si estoy en casa? Y bueno, consumo más café, consumo más alimentos, consumo más alcohol, o tabaco, o drogas, o fármacos. Toda la industria farmacéutica, fuera de lo que es la vacuna del COVID, ya estaba las acciones en alza porque la cantidad de medicamentos que se venden y se han vendido desde el inicio de la pandemia, sobre todo tranquilizantes, sedantes, ansiolíticos, antidepresivos, bueno, esto es de público conocimiento, pero ¿por qué? Por este síndrome de estrés extremo. Las conductas se hacen más adictivas. Las conductas adictivas y las conductas evitativas, por ejemplo, evito estar con alguien, evito estar en grupo de mi familia, o no sé, o no tengo ganas de cenar, o lo hago aparte, solo, mirando una película de Netflix. Bueno, el tema es que se hace no solo un distanciamiento por miedo al COVID, también un distanciamiento que se suma, que es un distanciamiento afectivo. Entonces, estas conductas de distanciamiento, de no tocarse, no saludarse, no abrazarse, bueno, trae conflictos personales y también interpersonales. Y en lo laboral hay un decaimiento del rendimiento y el trabajo baja su calidad. Todo lo que la persona hace, como la hace sin ganas, sin necesidad, sin sentido, sin incentivo, bueno, entonces se pasó del estrés. Porque con un estrés llamado eustrés, que es un estrés que nos armoniza, un estrés que nos hace mover, es un estrés bueno que nos permite salir adelante, que nos permite tener motivación. Bueno, pero en este caso no es así. En este caso lo que sucede es que
tengo que hacer algo, por ejemplo, prestar un servicio. Bueno, si mi trabajo es de prestar servicios, voy a tener interacciones hostiles con mis clientes, como con desazón, pero también con bronca, porque no puedo hacer todo lo que quiero y voy disminuyendo el modo de comunicarme. Entonces las personas que escuchan van a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla así? ¿O por qué no me habla? Dicen algunas parejas, Mi pareja no me habla. Los hijos dicen de los padres. Y así sucede. Ya se va cortando y acortando las relaciones, la comunicación y el aislamiento ya nos dejaron fuera del sistema. Y por último, diría yo, una consecuencia física, porque obviamente que esto es psicosomático, entonces hay más alergias, hay más fatiga, de esta fatiga que se hace crónica, este sentimiento que todo el tiempo me dan enfermedades como gripes o resfríos a repetición. Ahora empieza también con el COVID a mezclarse mucho, inclusive con el insomnio, con las relaciones sexuales, con problemas gastrointestinales, con problemas endocrinos, problemas en la piel, todo esto es inclusive problemas menstruales, todo esto trae muchas complicaciones, pero nosotros sabemos que hay algo importante para hacer. Primero, orar, primero poner nuestra carga, esa carga que no podemos sobrellevar, ponerla a los pies de la cruz. Ese vacío interno, permitir que el Espíritu Santo lo llene. Pero además, consultar a un psicólogo cristiano. Porque para esto hay que tener experiencia para poder sacar a la persona de ese pozo, porque sola no puede salir. Entonces, la ayuda de otro ser humano, de otro que sea profesional, es muy importante. Dios nos habla de muchas maneras. Hoy Dios te habla con respecto a tu estrés. Y si tenés estrés extremo, escribime. Escribime a la página www.psicologaana.com. Este es el tiempo donde vos podés comunicarte, pedir ayuda y también, si no sufrís de estrés extremo, pero querés aprender cómo ayudar a otros, solucionar el problema o darle alguna palabra que sea oportuna, prepárate. Prepárate, haz el curso de psicología cristiana, te vas a dar cuenta que son muchas las posibilidades que tenés para estar bien y para ayudar a estar bien a los tuyos, a aquellos que están a tu alrededor. Tu vida es muy importante, tu vida es tan importante que Jesucristo ha muerto en la cruz por vos y por mí. Yo te bendigo y realmente quisiera que todos pudieran entender que es mejor recurrir a la ayuda cuanto antes si estás viviendo en esta pandemia algún tipo de estrés. Que estén muy bien, los saludo, no sé si está Jorge para despedirme, pero sí quiero poner en manos de Dios todo esto que estamos hablando. ¿Qué pensás, Jorge, de este estrés extremo, de este burnout tan raro que se da en una casa hoy, ¿no? Yo creo que sí, la situación en la que, bueno, no, yo creo que no es en la que estamos viviendo, sino en la que permitimos vivir, porque nosotros le damos acceso a ese estrés y nosotros somos los que lo convertimos en extremo. Porque pues yo creo Sí. que situaciones estamos viviendo diariamente, circunstancias llegan a nuestra vida diariamente. Pues el problema yo creo que tiene que ver quién controla a quién. Circunstancias te Sí, controlan está o muy te controlan. bueno. Sí, exacto. Es Sí, decir, sí. esas circunstancias te controlan, ese estrés te controla o tú puedes controlar ese estrés. En ocasiones podemos decir que somos humanos y que ese estrés nos va a controlar a nosotros, pero no lo podemos tomar como una línea, como un lineamiento de decir el estrés siempre me va a controlar a mí,
porque si no, entonces, Ujú. ¿dónde está realmente nuestra identidad? ¿Dónde está esa decisión de quiénes somos, qué somos y cómo hacemos y cuándo lo hacemos? Tenemos la decisión sobre nosotros mismos, de poder hacer realmente lo que es conveniente. Sí, a veces sí, según el temperamento de base de cada uno. Hay personas que son más sanguíneas, hay personas que son tan melancólicas que enseguida se bajonean ante cualquier cosa. Hay personas que la pandemia les ha dado nuevas oportunidades, pero hay personas que la pandemia las ha deprimido o los ha puesto muy ansiosos. Entonces, el estrés es algo que todos tenemos, es un motor para poder movernos en la vida. Lo que sí, a veces nuestro estrés extremo cae en una tierra que es fértil para la enfermedad. Entonces, ahí hay que hacer una buena consulta. Así es, ¿no? Y verdad, pues para eso tenemos las personas especializadas como la doctora Ana que leyan, siempre está disponible con los conocimientos necesarios para ayudarnos a sobreponernos a esas situaciones que se nos presentan. Igual, las vamos a tener y vamos a vivir con ellas toda la vida, todos los días las vamos a tener. El punto es cómo lo controlamos. Así es Tal que, cual. doctora Ana, muchas gracias por su tiempo. De verdad que fue un tiempo muy valioso y sé que pues, el tiempo que usted dedica para estos segmentos no es un tiempo que usted diga, no es que no tengo nada que hacer, no, está No. dedicando parte de su tiempo para esas enseñanzas y que nosotros podamos recapacitar y pensar un poco realmente dónde tenemos que llegar, cómo tenemos que llegar. Y si no somos capaces solos, pues siempre va a haber una persona que nos lleve, que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente. Y bueno, para eso está usted. Para eso están todos los trabajos Bueno, que la y puedan cualquier contactar. cosa me escriben, ¿eh? Me llaman y saben que estoy a disposición de todos los que escuchan. Muchas gracias, Así Jorge. es. Bueno, doctora Ana, feliz tarde para usted y feliz tarde para nuestros oyentes. Y bueno, los invitamos a nuestro próximo segmento de Psicología Cristiana, jueves 5 de la tarde. Así que allí nos esperamos. Tengan una feliz tarde.